Hola compañeros, en este video resolveremos el PBI, problema de valor inicial, x derivada de y menos y igual a x cuadrado sobre 1 más x cuadrado, sujeto a la condición inicial y de menos 1 igual a pi cuartos en el intervalo menos 1, menos 0.5, usando el método de Runge-Kutta 2, en donde a sub 2 es igual a 2 tercios, es decir, el método de Ralston, y tomaremos h igual a 0.1. Lo primero que debemos hacer es reescribir la ecuación diferencial en la forma de y de x igual a f de x, y. Entonces, tomamos x, y', lo cambiamos por dy de x, que es otra forma de denotar a la derivada, menos y igual a x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Ahora obtendríamos x de y de x es igual a, esta y está restando, pasa a sumar, entonces quedaría y más x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Y para terminar esta x que está multiplicando pasa a dividir a cada uno de estos términos. O sea, nos va a quedar que de y de x es igual a y sobre x más x cuadrado sobre esta x nos daría x en el numerador dividido entre 1 más x al cuadrado. Esta sería entonces la forma reescrita de la misma ecuación diferencial. Y de aquí podemos escribir que f de x, y será igual a y sobre x más x sobre 1 más x cuadrado. Este resultado vamos a encerrarlo porque será de vital importancia para realizar todos los cálculos del método. En este caso, entonces de una vez escribiremos que, como la condición inicial es y de menos 1 igual a pi cuartos, esto nos quiere decir que x sub 0 es igual a menos 1 y y sub 0 es igual a pi cuartos. Entonces escribamos esto acá de una vez. X sub 0 es igual a menos 1, y sub 0 es igual a pi cuartos. ¿Qué son las condiciones iniciales? También tengamos en cuenta acá de una vez que h es igual a 0.1 para los cálculos posteriores. Para utilizar el método de Ralston, entonces debemos tener en cuenta que y sub i más 1 es igual al y sub i más h tercios de k sub 1 más 2 veces k sub 2. Esto quiere decir que debemos empezar por hallar el k sub 1 y el k sub 2. K sub 1 es igual a f de x sub i, y sub i, y k sub 2 es igual a f de x sub i más 3 cuartos de h, y sub i más 3 cuartos de k sub 1 h. Es decir, para poder hallar el k sub 2 debemos conocer ya el k sub 1. Y aquí otra cosa importante a tener en cuenta es que como k sub 1 y k sub 2 están en términos del x sub i y el y sub i, eso quiere decir que para cada iteración los valores de k sub 1 y k sub 2 irán cambiando. Entonces, vamos a hallar nuestro primer k sub 1. Está definido como x de x sub 0, y sub 0, que son las condiciones iniciales. Es decir, evaluamos la función, en x sub 0 es menos 1, y sub 0 es pi cuartos. Para esto, lo que tendríamos que hacer es, vamos a la función f de x, y que ya la tenemos encerrada, y reemplazamos. Es decir, pi cuartos sobre menos 1 más menos 1 sobre 1 más menos 1 al cuadrado. Al hacer este cálculo, obtenemos como resultado menos 1,28 53
98, 163. Ese es el resultado del caso 1. La forma del caso 2 es un poco más estructurada, entonces vamos a partirla en tres fases. Primero vamos a hallar el componente en X. Aparte, vamos a calcular el componente en Y y luego evaluamos la función en esos dos componentes para determinar el K sub 2. De esta manera nos quedaría el componente en X es X sub I, pero como estamos en la primera iteración, entonces tomamos X sub 0 más 3 cuartos de H. X sub 0 es menos 1 más 3 cuartos de H, pero H es 0,1. Al realizar estos cálculos obtenemos que el componente en X sería igual a menos 0.925. Ahora vamos al componente en Y. El componente en Y sería Y sub 0 más 3 cuartos del K sub 1, que ya lo hallamos. Este nos dio menos 1,28, 53, 98, 163. Y esto lo multiplicamos por H, pero H es 0.1. Aquí queda evidenciado lo que ya habíamos mencionado. Para poder hallar el K sub 2 necesitamos conocer el K sub 1 porque hace parte de los cálculos. Al hacer esta operación obtenemos que el componente en Y del K sub 2 es igual a menos 1, es igual a 0,68, 89, 933. Ahora sí vamos al K sub 2 final, que se obtiene al evaluar la función en el componente en X y el componente en Y que acabamos de determinar, o sea, menos 0.925 en X, 0.68, 89, 933. Entonces volvemos a la función f y evaluamos. Cambiamos acá la x y la y por los valores que acabamos de determinar en componente en x y componente en y de K sub 2. Al hacer estos cálculos, obtenemos como resultado que el K sub 2 final es menos 1, 2433, 42. Con todos los valores que obtuvimos, ya podemos pasar a calcular al y sub 1, teniendo en cuenta que estamos tomando y igual a 0. Entonces, y sub 1 sería igual a y sub 0 más h, que es 0.1, sobre 3, multiplicado por el K sub 1, que ya lo tenemos acá, nos dio menos 1.28, bueno, todo este número que está acá, más 2 veces el K sub 2, que el K sub 2 también ya lo tenemos. El K sub 2 final nos dio menos 1,243342, entonces ese lo vamos a escribir acá. Y cuando hacemos la operación que quedó aquí indicada, obtenemos que el y sub 1 es igual a 0,65, 96, 62, 0,94.
Este sería entonces nuestro valor final del y sub 1. Y con esto terminamos la primera iteración del método de Ralston. Ahora vamos a la segunda iteración. Para nuestra segunda iteración, entonces, lo primero que hacemos es definir el y sub 2, ¿sí? Para hallar el y sub 2 necesitamos conocer el x sub 1 y el y sub 1. Aquí entonces empezamos por aclarar una idea, y es que en la recta tendríamos nuestro primer valor es x sub 0, nuestro segundo valor es x sub 1, nuestro siguiente valor es x sub 2, y sabemos que estos segmentos tienen longitud h, que es la longitud del paso. Esto quiere decir que el x sub 1 será igual al x sub 0 más h. De la misma forma, el x sub 2 es lo mismo que tener el x sub 1 más h. Es decir, cada x sub i depende del valor anterior y a este le sumamos h. Así sería sucesivamente el cálculo. Entonces, el x sub 1 en nuestro caso sería el x sub 0 más h. El x sub 0 era la condición inicial, que era menos 1, más h es 0.1. Esto quiere decir entonces que el x sub 1 se nos convirtió en menos 0.9. Por otra parte, el y sub 1 será el valor que acabamos de calcular en la primera iteración, o sea, 0,65, 96, 62, 0,94. Ese sería nuestro y sub 1. Ahora, mencionamos en el paso anterior que para cada iteración debíamos hallar k sub 1 y k sub 2. Entonces, el k sub 1 será ahora la función evaluada en x1, y1. O sea, evaluamos la función en menos 0,9 para la x, 0.65, bueno, este número que está acá, para la y. Si hacemos ese cálculo, es decir, reemplazamos en la función f que teníamos señalada anteriormente, obtenemos que k sub 1 es igual a menos 1,23, 0,19, 54,51. Este sería nuestro valor de k sub 1. Ahora, para hallar k sub 2, entonces lo mismo que en la primera iteración, vamos a señalar el componente en x y el componente en y que debemos encontrar para evaluar la función. Entonces, el componente en x sería x sub 1 más 3 cuartos de h, que es 0.1. El x sub 1 es menos 0.9 más 3 cuartos de 0.1, que esto da como resultado menos 0,825. Ahora, el componente en y sería y sub 1 más 3 cuartos del k sub 1 multiplicado por h. Pero estos valores ya los tenemos. El y sub 1 nos dio 0,6596. Acá lo reemplazamos. Más 3 cuartos del k sub 1, que ya lo teníamos también calculado en el paso anterior,
Acá lo tenemos. Y esto lo multiplicamos por h, que es 0.1. Cuando hacemos esta operación, entonces llegamos al resultado 0,56 73 97 44. Este sería el componente en y para el K2. Entonces, como ya tenemos el componente en x y el componente en y, entonces K2 será igual a tener la función evaluada en el componente en x que nos dio menos 0,825, el componente en y que nos dio 0.56. Evaluamos esto en la función f de x, y esto nos dará como resultado 0,54 0079 361.